Y bueno, lo primero que me empezó a preocupar de mi hijo fue que él no hablaba. Como esto todo se dio, mi hijo nació en pandemia, entonces todo el mundo decía, es un niño de pandemia, como no tiene la interacción con otros niños ni con otras personas en ese tiempo, es normal. Entonces, a la edad de 2 años yo decidí meterlo en un centro infantil, obviamente para que interaccione. Entonces, ahí fue que me dieron el primer pitazo, que me dijeron que Mateo no era normal, no era igual que otros niños. Obviamente porque él no hablaba. A la edad de 2 años, Mateo no decía nada, o sea, ninguna palabra. No hablaba y no se comunicaba más que mediante señas. A raíz de que me dijeron en este centro infantil de que mi hijo no era normal y me derivaron donde un especialista, yo lo llevé a un neuropsicólogo y le hizo su primera evaluación. El resultado arrojó que tenía posible autismo. Esta persona me derivó donde otro neuropsicólogo que me iba a ayudar, porque tiene un centro de desarrollo infantil que es especialista para niños neurodivergentes. Entonces yo acudí con mi hijo a este lugar y nuevamente le hicieron otra evaluación y ellos me confirmaron, me dijeron, sí, sabes que efectivamente tu hijo tiene autismo. Entonces ya con este diagnóstico me recomendaron ingresarlo a este centro infantil, ya que ellos tenían todo era un global de terapias, entre que aprendía y también lo trataban de controlar y ayudarle con sus terapias. En este centro pasó Mateo 10 meses, o sea, todo un año lectivo, con niños neurodivergentes, o sea, con casos bastante especiales. Entonces, esto perjudicó peor a Mateo, ya que él, si antes no decía nada, ahora era peor. O sea, ahora él tenía crisis, no hablaba, no quería dejar el pañal. O sea, adoptó de cierta forma muchos manerismos, muchas formas de expresarse diferente a como en realidad Mateo era en un principio. Entonces, yo como mamá, yo sentía que Mateo necesitaba ser reevaluado. Para esto yo entonces busqué otros especialistas, entonces le hicieron nuevamente otras evaluaciones y arrojaron que Mateo no tenía autismo, sino tenía TDAH. El problema es que estos nuevos especialistas querían controlar su TDAH con fármacos que eran imposible darle, ya que él era un niño estaba ya entre los 2 años y medio. Era imposible darle una pastilla todos los días y a mí eso me generaba mucho estrés, ya que yo tenía que prácticamente llegar a sujetarlo, a comprimirlo, a amarrarlo y obligarlo a tomar esta pastilla, porque me decían que era la única manera en la que puedo controlar a Mateo. O sea, todo esto fue terrible para mí, para mi entorno familiar, ya que al tú tener en ese momento que te digan que tienes un niño neurodivergente, o sea, luego que había pasado tanto tiempo con otros niños neurodivergentes y que entonces yo la verdad es que llegaba a un punto de decir, ya me estoy volviendo loca, aparte de los gastos económicos que tenía, porque cada nuevo estudio que yo tenía que hacerle a mi hijo era un gasto bastante elevado. Entonces, entre un diagnóstico, otro diagnóstico, el último diagnóstico, cuando me dijeron que tenía TDAH, yo tenía que llevarlo a terapia 4 veces a la semana, con unos costos, en verdad era $40 cada terapia. Entonces, a la semana, o sea, era un asunto ya insostenible que familiarmente estaba acabando con mi entorno, porque entre que yo discutía de que yo necesitaba esas terapias para que mi hijo se pueda desarrollar, pero también el gasto económico era demasiado fuerte. Entonces uno en verdad, o sea, no solo era la frustración de no ver a mi hijo desarrollarse, era también el pensar de dónde voy a sacar tanto dinero para poder
cubrir estas terapias. La verdad, yo en ese momento yo seguía con las terapias que le habían enviado a mi hijo, pero lo que en realidad me hizo llegar acá fue que yo tengo un primo que tiene su hijo con autismo grado 3 y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Tu hijo no tiene todos los diagnósticos que le han dicho, te recomiendan Neurologic, anda con ellos porque la doctora Cruz es súper buena y te va a ayudar, porque en realidad yo veo que tu hijo no es igual al mío. Entonces yo en ese momento, ya tan incrédula de tantas cosas, dije, bueno, sí, pero resultó que yo vi nuevamente al hijo de mi primo, que yo lo había visto en una vez anterior, y era un niño con autismo grado 3 severo, incontrolable, o sea, súper marcado. Y la siguiente vez que lo vi un niño totalmente diferente, totalmente relajado, tranquilo. Podía, o sea, si bien es cierto, tenía sus limitaciones, pero ya no estaba estresado, ya no estaba gritando, ya era un niño normal, o sea, entre comillas, normal. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Yo mañana mismo hago una cita con la doctora Yanel porque yo necesito llevar a mi hijo allá. Bueno, cuando por fin me dieron un diagnóstico después de las evaluaciones y me dijeron que tenía trastorno del lenguaje, para mí, primeramente fue un alivio, o sea, después de que me habían dicho tantas cosas diferentes y sobre todo el autismo y luego TDAH, y que ahora solo se deriva en un trastorno del lenguaje, o sea, para mí sí, la verdad fue el respirar y pensar en ahora cómo vamos a hacer las terapias, o sea, qué vamos, lo siguiente. Entonces yo también en un principio, claro, un poco ya desconfiada después de tantas cosas que me habían pasado, pero con toda la predisposición a intentarlo una vez más, empezar de cero y darle. O sea, para mí fue totalmente un antes y después, ¿no? Cuando yo ya empecé las terapias con Mateo, fue inmediato el cambio que yo vi en él. Un niño que no decía nada, que no sabía expresarse, que no podía comunicarse, de pronto empezó a hablar, empezó a decirme lo que necesitaba, a decir lo que quería, a hacerse entender cómo se sentía, a comunicar qué le gusta y qué no le gusta. O sea, para mí fue impactante y el impacto más evidente fue en el tiempo, porque yo realmente fue en el periodo de vacaciones que yo inclusive en el nuevo colegio donde está Mateo, habíamos culminado el año básicamente con condicionamientos, porque Mateo, al no poderse expresar, tenía muchas frustraciones. Entonces, ver un niño totalmente cambiado en solo 3 meses, o sea, para mí la verdad fue un respirar y una luz en el camino después de todas las cosas que yo había pasado con él. Lo fundamental de todo este proceso han sido los terapistas. Bettina y Diego han hecho un trabajo espectacular y sobre todo porque ellos siempre están en conjunto. O sea, Bettina trabaja con Diego, Diego y Bettina trabajan con la doctora Cruz. Entonces todo es un conjunto, todos trabajan al mismo tiempo. Entonces yo muchas veces, el feedback que me daba Betty y me decía, sí, sabes que hablé con Diego. O sea, a mí me parece esto increíble porque todos sabían exactamente cómo atacar las debilidades de Mateo para ayudarle a fortalecer. Entonces, esto que trabajen todos en conjunto le ayudó tanto porque no había, o sea, todo lo mismo que trabajaba una persona en su área, por ejemplo en el área del lenguaje, igual Diego lo fortalecía en el área conductual. Entonces eso le ayudó muchísimo a Mateo, ya que era un solo conjunto. Sobre todo que
o sea, que sigan buscando. O sea, yo lo que siempre hago es recomendar que vengan a Neurologic, porque en realidad fue en donde a mí me ayudaron. Yo también pasé por muchos momentos de frustración porque no sabía cómo ayudarlo, me sentía mala madre, me sentía impotente, o sea, esto desquebraja mucho emocionalmente a una persona. Y encontrar un lugar en donde te puedan ayudar, para mí es decir que no solo ayudaron a Mateo, sino a mí también, porque me dieron una tranquilidad. O sea, básicamente nos ayudaron a los dos, nos salvaron la vida a los dos.